Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, le damos las gracias por sintonizar este espacio en las redes sociales llamado La Luz en mi Andar. Y esta noche vamos a seguir con nuestra serie de lecciones acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Pero antes vamos a dar inicio con una oración. Poderoso y buen Dios que está en los cielos y en todo lugar, le damos las gracias por este día que usted nos ha regalado. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Bendiga a todas las personas que lo están haciendo en este momento y a los que van a ser alcanzados por este medio de comunicación y por estos videos. Bendígalos a ellos y esté con ellos siempre. Gracias por todo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, hemos avanzado mucho en lo que es las lecciones, más bien la serie de lecciones acerca de la autoridad de la palabra de Dios, y muchos de los otros instructores también han avanzado. Le damos las gracias al hermano Marlon, que está ahora con una nueva serie. Le instamos a que usted lo sintonice los lunes, también a la serie de preguntas y respuestas que se da los lunes, al hermano Willy Alvarenga también, que está con la exégesis, con los requisitos del intérprete, al hermano Cristian, al hermano Rafael, al hermano Helio, al hermano Jesús, a todos esos hermanos que tienen las lecciones en La Luz en mi Andar. Que Dios siempre los bendiga, y también usted comparta esas lecciones. Usted suscríbase al canal, ya sea en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en las plataformas diversas que tenemos. Usted puede suscribirse y puede también darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que los videos son albergados en los servidores de las distintas plataformas. También le instamos a las mujeres que sintonicen a la hermana Jackie, que tiene un estudio de lunes a viernes exclusivo para mujeres. Así que vaya a YouTube, que es hasta el momento la plataforma donde se encuentra, de La Luz en mi Andar, y allí encontrará el video. Para ir empezando en materia de C1, vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 16. Dice: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Este es el apóstol Pedro comentando acerca de algunos de los escritos de nuestro hermano Pablo. Dice que algunas cosas son difíciles de entender, pero como dije en algunas clases anteriores, algo que sea difícil de entender no quiere decir que sea imposible de entender. Así que para nosotros comprender acerca de lo que realmente quiere decir la Biblia, nosotros debemos estudiar la Biblia. Si yo quiero entender acerca de una ciencia, yo estudio esta ciencia. Lo mismo pasa con el libro que conocemos como la Biblia. Necesito ser diligente en el estudio de la Biblia. Ahora, hoy vamos a tocar un tema muy importante a lo que tiene que ver con la autoridad de la Biblia. En este caso vamos a tratar algo que denominamos los textos controversiales de la Biblia, o textos que supuestamente contienen una contradicción entre un texto de la Biblia o con la Biblia entera. Este es un tema muy importante porque en el mundo existen muchos escépticos, muchos ateos, muchas personas que quieren desacreditar la autoridad de la Biblia. Entonces el cristiano debe estar preparado para hacerle frente a dicha situación. Vamos a iniciar comentando que se ha comprobado que la Biblia demuestra ser la palabra infalible de Dios. Recuerde que nosotros tuvimos un estudio acerca de la inerrancia, o sea, de que en la Biblia no existen errores, de que es la palabra completa de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué no todos reconocen su autoridad? ¿Por qué no todas las personas aceptan que la palabra de Dios es la palabra sin error? Bien, lo primero que hay que ver es que esa razón son los llamados pasajes controversiales,
Muchas personas alegan que en la Biblia existen pasajes controversiales, como lo hemos visto, y que presentan unas supuestas discrepancias. Existen ciertos pasajes que pareciera que estuvieran en contradicción con otros pasajes de las Sagradas Escrituras y su inerrancia. Eso no lo podemos negar. Existen pasajes que son pasajes difíciles, son textos de difícil interpretación o textos que llamaríamos en este caso, en esta lección, textos controversiales. Ahora, las personas que rechazan la autoridad bíblica constantemente apelan a los pasajes controversiales y los creyentes en ocasiones son tomados por sorpresa y su fe es debilitada cuando se enfrentan a ellos. Entonces, cuando llega un pasaje controversial, la persona se siente intimidada porque no tiene suficiente información para refutar esa persona que le está colocando el pasaje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros lo que debemos hacer es estudiar. Entonces, el objetivo de esta lección es que presentaremos ciertos principios que nos sirven de ayuda o de guía para lidiar con pasajes controversiales o con pasajes supuestamente contradictorios que existen en la Biblia. Ahora, es imposible que nosotros discutamos todos los pasajes controversiales que se encuentran en la Biblia, pero esta guía nos va a dar mucha luz en lo que se refiere a cuál es la actitud que yo debo tomar cuando encuentro un pasaje controversial, y esto lo debemos aplicar en nuestro estudio diario de las Escrituras. Ahora, como lo hemos dicho muchas veces, existen el escéptico, el ateo, la persona agnóstica, la persona que no reconoce que la Biblia tiene autoridad. Lo primero que vamos a ver es que cualquier posible discrepancia tiene una explicación. Ahora, suponga que uno de sus amigos cercanos es arrestado. Usted lo conoce desde hace mucho tiempo, usted sabe que es una persona de fe, que es una persona que tiene una moral alta. Sin embargo, él ha sido acusado de robo. Usted dirá, pero si yo conozco a esta persona hace mucho tiempo, él es mi amigo, es una persona que no es capaz de hacer esto, él sería incapaz de realizar algo de esta índole. Ahora, usted dice, debe existir un error, debe existir una explicación para esa acción. Su primera reacción cuando usted escucha esto es de sorpresa y es de duda. Usted duda que la persona haya hecho esto. Usted se sorprende que la persona haya hecho esto. Esta debe ser la misma actitud en la cual nosotros debemos tomar cada vez que encontramos una contrariedad o que se nos exponga una contrariedad o una controversia dentro de la Escritura. Este libro tiene marcas de origen divino. Es un libro que se nos ha sido entregado por Dios. Su precisión es infalible. Dios la ha dictado hacia nosotros. Ahora, muchas acusaciones han sido hechas contra la Biblia, pero han sido halladas falsas. Esas acusaciones suelen basarse en discrepancias, suelen basarse en pasajes supuestamente controversiales, contradictorios dentro de la Biblia. Muchas personas cuando leen un pasaje controversial, lo primero que hacen es condenar a la Escritura y decir que ella está equivocada. Nosotros debemos siempre darle el beneficio de la duda a cada persona hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo debe ocurrir con la Biblia. Debemos dar el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario. Segunda pensamiento que debemos tener cuando abarcamos posibles contrariedades en la Biblia. La primera fue que cualquier posible discrepancia tiene una explicación. Ahora veremos que muchas posibles dificultades son superficiales y pueden ser resueltas. El estudiante honesto de la Escritura no conoce todas las respuestas a las llamadas discrepancias bíblicas. Él no conoce todas las respuestas de las discrepancias, no conoce todas las respuestas difíciles en la Biblia, pero sí debe ser diligente en el estudio de la palabra de Dios. Dice, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Cuando uno se encuentra con un pasaje controversial, pero se está dispuesto a estudiar, se está dispuesto a investigar, se está dispuesto a indagar, se está dispuesto a llegar hasta el fondo de todo, la respuesta de esto suele ser básica y la explicación también suele ser
bastante simple. Vamos a analizar la primera discrepancia que se encuentra supuestamente en la escritura. La discrepancia número 1 tiene que ver con Caín. ¿De dónde Caín obtuvo su esposa? Según Génesis capítulo 4, versículo 17, vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 17, dice de la siguiente manera: y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. La persona común sabe que Adán y que Eva tuvieron hijos. Sus hijos fueron Caín y Abel. Y que más adelante, cuando Caín asesina a Abel, ellos tienen otro hijo que se llama Set, que es el suplantador de Abel. Sin embargo, muchos individuos, muchas personas que leen el texto bíblico solamente lo han escuchado en la historia, llegan a la conclusión que estos eran los únicos hijos que tenían Adán y Eva. Sin embargo, ellos califican al relato bíblico cuando ellos leen Génesis 4:17 de que existían unas personas y que existían mujeres en ese entonces, y que Caín se casa con encuentra una esposa. Entonces la pregunta de las personas es: ¿de dónde Caín obtuvo la esposa si supuestamente solamente existía Adán, Eva, Caín y Abel? ¿De dónde salen estas otras personas? Entonces el individuo lo que hace es que califica este capítulo y los anteriores como falsos. Entonces dice que esto es una contradicción. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 5, versículo 4, se nos dice los descendientes de Adán. Recuerde que cuando usted lee Génesis capítulo 1, usted lee acerca de la creación del mundo. Cuando lee Génesis capítulo 2, usted lee acerca del huerto del Edén. Y nuevamente se da un resumen de la creación. En el capítulo 2 es un resumen del capítulo 1. En el capítulo 3 usted ve la desobediencia de Abel. Usted ve también la sentencia por el pecado. Encontramos en ese capítulo, dice, fructificar la tierra, dice, fructificar la tierra. En el capítulo 2, en el capítulo 4, encontramos a Caín y Abel, una historia de dos personajes específicos. Cuando usted va a Génesis capítulo 5, dice Moisés: bueno, voy ahora a hablar de los descendientes. No coloca el capítulo de los descendientes primero, sino que coloca la historia de a Caín y Abel primero y luego coloca los descendientes. No quiere decir que esto es una contrariedad, más bien esto es un estilo literario. Y dice en Génesis capítulo 5, versículo 4: y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Observe que antes de que Adán engendrara a Set, Adán tenía 800 años cuando engendró a Set. O sea que desde el momento de la creación, cuando se creó a Adán y a Eva, hasta el momento donde se engendran a Set, que es el suplantador de Abel, existe un periodo de 800 años. Y la escritura bíblica dice que Dios les dijo: fructificados y multiplicados. Entonces, ¿cuántos hijos pudo haber tenido Adán y Eva en 800 años? Más bien, supongamos que en unos 700 años, quitándole los 100 de que después conoció a Eva nuevamente. Pero teniendo en cuenta que son 800 años, ¿cuántos hijos puede tener una persona en 800 años? ¿Me explico? Entonces no quiere decir que no existían personas en ese entonces. Génesis capítulo 5 nos habla de que existían hijos e hijas, pero que no figuraban en el texto bíblico. O sea que esas personas no eran, por así decirlo, importantes para esa historia. ¿Por qué? Porque el propósito de la Biblia no es contar la historia de la humanidad, no es contar la historia de las otras personas que existían aparte de Adán y Eva y Caín y Abel. No, es registrar la historia de un pueblo específico. Este pueblo era el pueblo del cual llegaría el Mesías. O sea, no me interesaba que existieran otros pueblos en ese entonces. Me interesaba el pueblo que era el que tenía que mantener la línea mesiánica. Y de allí es que viene, de Adán. Vamos nuevamente ahora a otra discrepancia. El segundo ejemplo que tenemos para la supuesta discrepancia es el siguiente.
Dice que en Mateo 3, capítulo 27 y en Lucas 3, 21 dice, y del cielo se escuchó una voz que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Según los escépticos bíblicos, Mateo registra el bautismo de Jesús en tercera persona, cuando él dice, él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, pero Lucas lo dice en una forma de segunda persona, entonces supuestamente esto es una contrariedad. Mateo lo coloca, como lo hemos dicho, en tercera persona, este es mi hijo amado. Lucas lo coloca en segunda persona, tú eres mi hijo amado. Ahora la pregunta es, ¿esto es una discrepancia? No realmente, esto no es una discrepancia o una contradicción si nosotros entendiéramos o comprendiéramos la forma de escritura en el primer siglo. Los escritores a menudo registraban dichos y eventos en un discurso indirecto o en un resumen o en una paráfrasis. Entonces aquí Mateo parece estar informando en un discurso indirecto, o sea que él da la cita de forma indirecta, y Lucas lo está citando de una forma directa. Esta fue como la forma como el Espíritu Santo se lo inspiró a ellos. Mateo lo dice en tercera persona, más bien Lucas lo dice en segunda persona. Esto no es una contradicción. El hecho que yo amplíe o utilice una forma literaria para expandir más acerca de un tema no lo hace una contradicción. Entonces, viendo la discrepancia número 2, no existe tal discrepancia porque, como lo vemos, es el mismo evento. Es el mismo evento, nada más que narrado desde una forma literaria distinta a la directa, que es la que hace Lucas. Ahora vamos con la discrepancia número 3. En Mateo 20, 30 al 34, en Marcos 10, 46 al 52. Vamos a ir a Mateo 20, 30. Mateo capítulo 20, versículo 30 dice de la siguiente forma. Y al salir de Jericó le siguió una gran multitud, y aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Ahora vamos a tratar acerca de la curación del ciego Bartimeo. Según Mateo, existían 2 ciegos. Pero según Marcos y Lucas también, que registra este acontecimiento, existía un ciego y su nombre era Bartimeo. Ahora dicen los escépticos, dice, aquí hay una discrepancia, aquí hay una contradicción. ¿Cómo es que Mateo dice que existen 2 ciegos y Marcos dice que existe un ciego? Entonces, ¿a cuántos ciegos sanó Jesús? ¿Sanó a 2? ¿Sanó a 1? ¿A cuántos sanó? Ahora vamos a tratar de resolver esta contrariedad. Lo primero que tenemos que observar es que es posible que Marcos conociera a Bartimeo personalmente. ¿Por qué decimos esto? Porque se centra en la historia específica de este personaje. Inclusive él menciona de quién es hijo. Dice que es hijo de Timeo, por eso se llama Bartimeo. Bar, hijo, Timeo, el nombre. Bartimeo. Entonces Marcos 10:46 da la sensación de que Marcos conocía a esta persona personalmente o escuchó la historia que él redacta aquí personalmente de este individuo. ¿Por qué se dice eso? Imagínense que usted conociera a personas en el tiempo de Jesús que el mismo Jesús sanó y usted lo conociera. Usted se centra en la persona que usted conoce. No quiere decir que él no haya sanado al otro ciego, pero como usted tal vez no conozca a este ciego, usted le presta más atención a la persona que usted conoce porque usted lo conoce desde pequeño, desde que esa persona tiene la enfermedad, y se asombra y se encaja más en la historia de un solo personaje que en este caso 2. Esa es una posible explicación. La otra posible explicación, el hecho de que el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas mencionen a un hombre ciego, no significa que ellos estaban negando la existencia del segundo hombre. No significa eso, significa que ellos se están centrando en una historia específica de un hombre. Ahora, si Marcos y Lucas hubieran declarado que Cristo solamente sanó a un ciego, solo y a solo un ciego, mientras que Mateo
hubiera afirmado que más de un hombre fue sanado, entonces existiría una contradicción, porque Marcos y Lucas están aseverando que solamente sanó a un ciego, pero Mateo está diciendo que sanó a dos. Entonces ahí hay una contradicción. El hecho de que existiera, si esto fuera así, entonces existiría una contradicción, pero tal no es el caso. ¿Por qué? Porque Marcos y Lucas se centran en la historia de uno. Sin embargo, Mateo se centra en la historia de los dos. ¿Cómo puede ocurrir esto? Para ejemplificarlo y darle más comprensión a lo que trato de decir. Cuando alguien, por ejemplo, dice, Juan tiene un hijo, me dice a mí, Juan tiene un hijo, pero otra persona dice, Juan tiene un hijo y una hija. Las frases no son contradictorias porque ninguno está negando que Juan tenga un hijo. La primera persona está diciendo que Juan tiene un hijo, pero está excluyendo que también tiene una hija. Pero la segunda persona está diciendo que Juan tiene un hijo y una hija. Está incluyendo a la hija, pero no está negando que él tiene un hijo. Entonces, lo mismo ocurre en el texto bíblico. Marcos y Lucas no están negando la existencia de un segundo ciego, sino que se están encasillando, o más bien poniendo especial énfasis en Bartimeo, y están tal vez dejando a la otra persona sin crédito, por así decirlo. Pero ¿quién lo complementa? Mateo lo complementa. Eso es lo hermoso del texto bíblico. Ahora, puede ser que Bartimeo era líder, o sea, era la persona que lideraba de los dos, era el que más hablaba. Tal vez la otra persona era más tímida y Bartimeo habla. Y por eso también el escritor registra a Bartimeo sin registrar al otro, Marcos y Lucas, pero Mateo lo registra. Esto no es una contradicción, hermano. Los relatos no se contradicen. Cuando un relato expresa más acerca de una historia, no quiere decir que eso es una contradicción, sino que se complementan, se suplementan. Las dos historias se suplementan para realizar o para exponer una sola historia. Vamos a otra supuesta discrepancia, la discrepancia número 4. Vamos nuevamente a Jericó. Dice, al salir de Jericó le siguió una gran multitud, y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 20, 29 al 30. Pero observe lo que dice Lucas y Marcos. Entonces llegaron a Jericó. Cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Si usted le prestó atención a lo que estamos diciendo, observa que aquí dice que al salir de Jericó, dice Mateo capítulo 20, versículo de 29, pero Lucas y Marcos dice que ellos llegaron a Jericó y después salieron de Jericó. Cuando ellos, acá en Mateo dice que cuando ellos salen de Jericó es que se realiza el milagro, pero Marcos y Lucas dice es que cuando ellos entran a la ciudad de Jericó es que se realiza el milagro de la curación de este ciego. Para el tiempo de Jesús existían dos ciudades llamadas Jericó. Hay que esclarecer esto. Existían dos ciudades que se llamaban Jericó. Existía la Jericó del Antiguo Testamento, llamada la ciudad de las palmeras, Deuteronomio 34:3, Josué 6:1, Primera de Reyes 16:34, y también existía 2 millas al sur de la antigua ciudad de Jericó, estaba la nueva ciudad que era la Jericó construida por Herodes el Grande. Entonces la primera ciudad ya existía aún en el tiempo de Jesús, pero estaba en ruinas. Era una ciudad que no era muy habitada. Es como, por ejemplo, nosotros en Panamá existe Panamá normal y también existe Panamá la vieja. Entonces son dos ciudades, podemos decir. Bueno, y el milagro se realizó cuando Jesús estaba entrando a la ciudad de Panamá, ¿verdad? Pero luego salió a la ciudad de Panamá, pero no quiere decir que existe una contradicción, sino que se están hablando de dos ciudades que tienen el mismo nombre. Esto es lo que está ocurriendo aquí, y hay evidencia bíblica de que en tiempo de Jesús existían dos ciudades de Jericó. Ahora, esta ciudad de Jericó, cuando nosotros la vemos, dice el señor Archibald T. Robertson, un teólogo, dice lo siguiente: tanto Marcos como Mateo tenían en mente la antigua Jericó,
cuyas ruinas han sido descubiertas, mientras Lucas probablemente se refería a la nueva Jericó romana. Los dos ciegos, al parecer, se encontraban en medio de las dos ciudades. Eso lo dice en Word Pictures in the New Testament, página 122. Entonces, vemos que no existe una contradicción, sino más bien que habían que el milagro pudo haber sido realizado a una persona saliendo de la antigua ciudad de Jericó, pero se le pudo haber hecho a la otra persona entrando a la ciudad de Jericó. Y ahí también se complementan los relatos, porque dice que habían dos ciegos que fueron sanados. Puede decir que un ciego fue sanado en la antigua ciudad de Jericó y el otro ciego fue sanado en la nueva ciudad de Jericó. Y lo registra Mateo, pero Marcos y Lucas registran también que fue sanado un ciego. Discrepancia número 5. Vamos a ir ahora con la discrepancia número 5. Y esta discrepancia tiene que ver con una parábola. Dice, respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Lucas 10:30. Bien, parece que Jericó tiene muchas posibles controversias. Aquí vemos una controversia, la anterior del lugar de Jericó también era de Jericó, y la anterior también era acerca de dónde fue que Jesús realizó, a cuánto fue que Jesús sanó, a cuántos ciegos. Entonces vemos que Jericó tiene como muchos pasajes controversiales. Bien, ¿cuál es la discrepancia aquí? La discrepancia según los escépticos es esta. Dice que cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Esta es la discrepancia, de Jerusalén a Jericó. Esa es la aseveración del escéptico. ¿Cómo es que esta aseveración, dicen ellos que, cómo es que no es cierta? O sea, que no es verdad lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Dicen ellos de la siguiente manera. ¿Cómo podía este hombre estar descendiendo de Jerusalén a Jericó si Jericó estaba al norte de Jerusalén, específicamente al noreste? Observe aquí en el mapa, cuando usted ve a Jerusalén, dice que el hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Pero cuando usted ve Jericó, no está al sur. Según ellos, descender es decir que yo desciendo a Belén, porque Belén está al sur de Jerusalén. Pero como Jericó está al noreste, yo no tendría que decir descender, sino más bien ascender. Y ascendió de Jerusalén a Jericó. Bueno, le digo algo, ellos están en lo incorrecto en cierta forma. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jericó se encuentra a menos 240 metros sobre el nivel del mar, o sea que está bajo el nivel del mar. Y recuerde, observe aquí que Jericó está en las medianías del Mar Muerto, y el Mar Muerto es un mar que está por debajo del nivel del mar. Entonces, en este caso, al estar a menos 240 metros sobre el nivel del mar, y Jerusalén está a 754 metros sobre el nivel del mar, la última ciudad tiene mayor altitud que la primera. Por lo que en este caso descender no quiere decir descender en cuanto a dirección geográfica, sino quiere decir descender en cuanto a altitud. Por lo que la historia de Jesús y la forma en que Jesús la dice y la referencia geográfica que hace Jesús en este caso es correcta. Vamos ahora nuevamente a otra discrepancia, la discrepancia número 6 según los escépticos. La discrepancia número 6 se encuentra en Marcos capítulo 15 versículo 25 y en Juan capítulo 19 versículo 14. La pregunta que ellos dicen es: ¿juicio o crucifixión? ¿Juicio o crucifixión? ¿Qué es lo que dice en sí el texto? Vamos a ir a Marcos capítulo 15 versículo 25 a ver lo que dice el autor inspirado ya en los últimos días de Jesús. Dice Mateo 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Dice Marcos 15, 25, leemos que era la hora tercera cuando crucificaron a Jesús. Y cuando vamos a Juan capítulo 19 versículo 14, nos encontramos supuestamente, dicen ellos, con una contrariedad o con una contradicción.
Juan 19:14 dice, y era el día de la preparación para la Pascua, y era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Cuál es la contrariedad? ¿Quién está en lo correcto? Porque ellos dicen, bueno, el autor de Marcos me dice que a la hora tercera estaban crucificando a Jesús, pero Juan me dice que a la hora sexta estaban todavía en el juicio, pero 6 es mayor que 3. ¿Quién es el que está en lo correcto? En realidad los dos están en lo correcto, y vamos a ver por qué decimos esto. El horario que siguen las escrituras siempre es el horario judío. Esto quiere decir que va de las 6 de la madrugada hasta las 6 de la tarde, de 6 a 6. Ese es el horario de los judíos, a excepción del Evangelio de Juan, que se apega al horario romano. ¿Cuál es el horario romano? El que tenemos nosotros en la actualidad, que es de medianoche a medianoche. Juan está en lo correcto al decir que el juicio de Jesús aún estaba en proceso a las 6 de la mañana. Dice que él a las 6 de la mañana aún Jesús estaba en juicio. Esta es la hora sexta. El horario romano está en la hora sexta. Y Marco también está en lo correcto al decir que la crucifixión como tal se dio a las 9 de la mañana, que es la hora tercera, porque la hora para los judíos sería la hora primera, serían las 6 de la mañana. Serían las 6 de la mañana en horario judío, y la hora en horario romano sería la hora sexta de la mañana. Pero los dos están en lo correcto. Marcos dice que la crucifixión como tal se da a las 9 de la mañana. Pero Juan redacta, dice, y era como la hora sexta, cuando se está en el juicio de Jesús. Ahora recuerde también que un tiempo transcurre entre el pronunciamiento del juicio, porque Juan redacta o nos da información acerca de cuándo se pronuncia el juicio. Dice Juan 19:14 que como a la hora sexta Poncio Pilato lo sentenció a muerte, lo sentenció a crucifixión. Dice Juan 19:14 dice, y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces ellos le gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato dijo, he yo de crucificar a vuestro rey. Y el 16 dice, así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Observe cómo la sentencia se da en Juan 19, 14 y 16, se da a las 6 de la mañana. Pero la ejecución de esa sentencia se da a las 9 de la mañana. En Marcos 15, 25 dice que a él lo crucifican a las 9 de la mañana. Observe que no existe contradicción, porque Juan, como lo hemos dicho, redacta acerca del juicio, nos da información acerca del juicio, y Marcos nos da información acerca de a qué hora fue que Jesús fue crucificado. La contradicción realmente no existe y no hay una contradicción. Vamos a ir a observar algo ya para ir concluyendo, es que la incapacidad humana para resolver ciertos problemas no significa que no exista solución. Habrá momentos en los cuales no podremos encontrar una respuesta adecuada a cada una de las supuestas discrepancias en la Biblia. Va a haber momentos en los cuales yo voy a decir no sé, realmente no sé qué significa esto. Pero en esos casos es legítimo confiar en que existe una solución y que puede ser aclarada en el futuro. Por ejemplo, muchas personas decían, la Biblia nombraba constantemente acerca de la existencia de los filisteos, de los filisteos, y supuestamente no se había encontrado información acerca de ellos, hasta que después se encuentra información acerca de ellos. También, ¿por qué no debemos sentirnos amenazados por nuestra incapacidad para resolver algunas dificultades? Porque dice el señor Jack Cottrell, teólogo cristiano y filósofo dentro de la Iglesia de Cristo, dice, los críticos una vez cuestionaron lo que dice Primera de Reyes 9:26. Vamos a ir a ver lo que dice Primera de Reyes capítulo 9 versículo 26. Dice así, y el rey Salomón también construyó una flota en Ezion-Geber, que está cerca de Lot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Según los escépticos bíblicos, ¿para qué
¿Qué necesidad tenía Salomón de construir un puerto ahí si no había actividad en ese lugar? No había actividad de comercio, no había actividad de nada. Pero ninguna evidencia racional había sido proporcionada. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron una enorme fábrica de cobre en esa área donde estaba Ezion Geber, lo que justifica la necesidad de la construcción del puerto y valida la afirmación de la Biblia. Observe que la Biblia no registra que existía esta mina, pero sí registra lo que hizo Salomón. Eso es lo que importaba. Recuerda que la Biblia no registra la historia de toda la humanidad, sino de un pueblo en específico. El patrón consistente de descubrimientos similares nos da la confianza de que existen soluciones a los problemas, incluso si no podemos encontrarlos ahora. Para concluir, quiero que concluyamos desde el campo de la lógica. La lógica es la ciencia que utilizamos para demostrar razonamiento, una ciencia que nos ayuda a descubrir si un razonamiento es correcto o no es correcto. Es la ciencia del pensamiento. Una contradicción, hay que recordar, en el campo de la lógica es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones. O sea que es una fórmula bien formada que resulta ser falsa para cualquier interpretación. O sea que, en pocas palabras, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O está lloviendo o llueve o no llueve. No puede ser que esté y no esté lloviendo al mismo tiempo. Entonces hay que ver eso, que una contradicción es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones que no puede reconciliarse, o sea, no existe una solución. Eso es una contradicción. Probar una contradicción no significa probar que alguien dijo algo de una manera y otro dijo lo mismo de manera diferente. Eso no es probar una contradicción. Y eso es muchas veces lo que alegan los escépticos. Dicen, bueno, aquí el autor dijo algo, pero otro autor dijo algo que le complementó a esto. No, eso no es una contradicción. ¿Ves? Probar la contradicción no significa probar que alguien dijo algo de una manera y otro dijo lo mismo de manera diferente. Una contradicción se demuestra cuando ambas declaraciones no pueden al mismo tiempo ser ciertas cuando se han considerado todos los hechos. Cuando yo considere todos los hechos y no hay una posible solución, entonces yo encuentro que la discrepancia puede ser una contradicción. Vamos a ver lo que nos dice el señor Keith Mosher, el hermano, miembro de la Iglesia de Cristo, instructor en Memphis School of Preaching, decano académico y vida estudiantil en MSOP. Dice así, en cuanto a lo que se refiere a las supuestas contrariedades en la Biblia o textos controversiales, nos da 4 consejos importantes. Si existe una explicación posible o plausible, los críticos no han probado su caso. Observe, si yo encuentro un texto bíblico que supuestamente es una contrariedad, pero yo le doy una explicación posible o plausible, o sea que tiene lógica, usted no ha probado nada. O sea, el escéptico no ha probado nada. Y la Biblia se mantiene como una palabra infalible o inerrante. Segundo, si el creyente no conoce la respuesta, no significa que no existe. Eso fue lo que dijimos anteriormente, que la incapacidad del ser humano de encontrar respuestas a algo no significa que esto no exista. Cuando uno dice haber encontrado una contradicción o discrepancia, la carga de la prueba no recae en el defensor de la Biblia, no recae en usted. ¿Por qué? Porque recae en el que hizo la acusación. Uno es inocente, y esto es en la justicia, uno es inocente hasta que se compruebe que usted es culpable. Y también lo es en la Biblia. La Biblia es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Cuarto, la actitud. La actitud es un factor importante para mostrar un supuesto problema de contradicción o contrariedad. Esto es cierto incluso cuando la gente evalúa las declaraciones de los demás. Si a uno no le gusta que otro comience, parece que no importa lo que se diga, siempre será incorrecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la actitud en cuanto yo tome a la Biblia, si yo no respeto a la Biblia, no importa cuántas explicaciones yo le dé científicas, lógicas, arqueológicas, la verdad en la cara de él
como él no gusta de Dios, no le gusta, no tiene el pensamiento de que Dios exista, ni siquiera eso se le pasa por la mente, la actitud de él va a ser siempre de rechazar la evidencia, aunque la evidencia sea racional y lógica, y como a él no le gusta, siempre toda explicación va a parecer incorrecta. Si se sabe que la Biblia es la palabra de Dios, se encontrará siempre armonía. Los no creyentes buscarán siempre una contradicción. The book God breathed, el libro que Dios sopló o inspiró, página 139. Entonces, hermanos, para ir terminando ya, recuerde que un pasaje controversial o un pasaje difícil en la Biblia no quiere decir que ésta sea falible o que ella esté errada. Recuerde que siempre yo debo aproximarme a un supuesto pasaje controversial con el pensamiento de que yo voy a estudiar y voy a llegar hasta el final de todo esto y proporcionar una explicación posible o plausible. Si no existe, no debe existir temor en yo decir, bueno, no sé qué significa esto, no te tengo una respuesta, pero es posible que en el futuro se encuentre una respuesta, porque la arqueología, la historia, la lingüística siempre ha demostrado que hay una respuesta para esto. No quiere decir que no sea algo malo. Dios le bendiga, hermano, que tenga una excelente noche. Gracias por prestar atención a esta clase y le instamos, le aconsejamos que nos siga en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y todas las que tengamos, y se suscriba como lo he dicho antes, y siga viendo las lecciones de los lunes, martes, jueves y viernes. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Gracias por su atención.